Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2. La ley federal que elegimos es el Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar sobre los delitos fiscales. El equipo está integrado por Michelle García Valenzuela, Diana Rey Barba, Paul Armando León Trejo, Mariana Ledesma Calzada, Vianey Aguirre Villarreal, Carlos Tineo Gastelum, Karina Alicia Ramírez Silva, Ilse Rodríguez y Jorge Quintero. Para empezar, daré la definición de delito. Esta se encuentra en el artículo 7º del Código Penal Federal, que nos dice: delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Para el autor Jiménez de Azúa, el delito es el acto típico, antijurídico y culpable, sometido en ocasiones a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. En este caso, la definición de delito fiscal vendría siendo la falta a las disposiciones previstas en la ley tributaria, o sea, en el Código Fiscal de la Federación, cuando vayan en contra o en detrimento de la hacienda pública. Eso quiere decir que hagamos un mal material hacia hacienda pública. Los delitos fiscales se encuentran regulados en el título 4 del Código Fiscal de la Federación. Los delitos fiscales dentro del derecho penal se clasifican como delitos especiales. Esto quiere decir que no están tipificados dentro del Código Penal Federal. En sí, dentro del Código Penal Federal no los vamos a encontrar, sino los vamos a encontrar dentro del Código Fiscal de la Federación, que vendría siendo la ley especial. Esto lo dispone el artículo 7º del Código Penal Federal, que nos dice: cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código, o en su caso las conducentes del libro segundo. Esto se traduce a que los delitos fiscales son igualmente perseguidos por el Ministerio Público, por el fiscal, al igual que cualquier otro delito, y son sancionados igualmente por los jueces penales, dejando como víctima u ofendido a Hacienda Pública, al Fisco Federal en el procedimiento penal. Para que inicie el procedimiento penal por alguno de estos delitos, tiene que existir la correspondiente querella por parte de Hacienda Pública. A continuación veremos los distintos delitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Rey y yo les voy a hablar sobre el encubrimiento. El delito de encubrimiento se encuentra en el artículo 96 del Código Fiscal de la Federación y tiene como su principal objetivo sancionar a la persona que encubra a otra en la acción delictiva de un individuo. El artículo mencionado señala que es responsable del encubrimiento en los delitos fiscales quien con ánimo de lucro reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas que provenía de este, o de acuerdo con las circunstancias debía presumir su legítima procedencia o ayude a otro con los mismos fines. A su vez, al que ayude en cualquier forma al inculpado a eludir investigaciones de las autoridades o a sustentarse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito, o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo. Las formas de incurrir en el delito son 4. La primera es adquirir el producto del delito. Por esta se debe entender hacer entrar al patrimonio del encubridor del producto del delito, tomando en cuenta que lo que se debe adquirir es el producto del mismo. El segundo es recibir el objeto del delito. Comete también el delito de encubrimiento quien recibe la cosa, a sabiendas de que el objeto proviene de un delito fiscal o por sus circunstancias se presume su legítima procedencia, destacándose como el caso que procede un dolo o un ánimo de lucro malsano. El tercero es el encubrimiento por traslado. Por traslado debemos entender que es llevar o mudar la persona o la cosa de un lugar a otro. Entonces, por esta forma debe incurrir en el encubrimiento el sujeto que sin previo acuerdo con el infractor, con el conocimiento de la cosa trasladada, es proveniente de un ilícito o por las circunstancias debe presumirse su legítima procedencia. Los lleva de un lugar a otro con el afán
con afán y lucro. Y el último es el encubrimiento por ocultación, mismo que se integra por una actuación de ocultamiento, ya sea posterior del delito y sin previo acuerdo con el infractor. Y el descubridor persigue un afán de lucro con el ocultamiento del objeto del delito fiscal. Buen día, mi nombre es Pau León y les hablaré sobre el delito de contrabando, mismo que se encuentra regulado en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 103, en el cual podremos encontrar que la calificativa del delito es la actitud dolosa así como intencional del sujeto activo, dando como consecuencia uno de los elementos necesarios para la acreditación de la conducta ilícita, y como consecuencia la aplicación de la sanción correspondiente en el caso de la conducta. Se presume cometido el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos por la ley para la introducción al territorio nacional o para su internación en la franja o región fronteriza del país. Se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de las zonas urbanas de la población fronteriza, sin la documentación a que se acredite su legal estancia en el país. En cuanto a las sanciones, tendremos que son penas privativas de la libertad, que están reguladas en el artículo 104 de la presente ordenamiento legal, que van de 3 meses a 5 años, y el monto de las contribuciones o las cuotas compensatorias omitidas es de hasta 1.243.590 pesos, respectivamente, o en su caso la suma de ambas es de hasta 1.865.370. De 3 a 9 años, el monto de las contribuciones o las cuotas compensatorias omitidas excede 1.243.590 pesos respectivamente, o en su caso la suma de ambas excede 1.865.370 pesos. Hola, mi nombre es Mariana Ledesma y yo les voy a hablar sobre la defraudación fiscal. Según el ordenamiento del artículo 108 del Código Fiscal, comete el delito de defraudación fiscal quien con uso, engaños o aprovechamientos de errores omite el pago parcial o total de alguna contribución y obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo como contribuyente tengo una deuda con el fisco y al momento de ir a pagar mi deuda, pónganle que son, no sé, 800 pesos, y la persona que está facultada para que yo le pague, me dice, ¿sabes qué? Son 300 y a mí me das 200. Esa es la persona que comete la defraudación fiscal, no yo como contribuyente. ¿Por qué? Porque él es el que está facultado para cubrir ese tipo de deudas. Otro ejemplo de defraudación fiscal podría ser el manifestar datos falsos de contribuciones que no le correspondan al contribuyente o bien declarar pérdidas fiscales inexistentes. Las sanciones que puede conllevar la defraudación fiscal podrían ser prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto no exceda de 1.370.000 pesos. Cuando el monto excede de 1.370.000 pesos, pero no excede de 2.054.000 pesos, sería de 2 a 5 años. Y cuando no es determinada la cuantía del monto, sería de 3 meses a 6 años. Ya para finalizar, les voy a hablar un poco sobre la prescripción de acción penal. Sería como cuando el SAT ya se fregó. La autoridad puede perseguir los delitos fiscales mediante una denuncia ante el MP. Esta denuncia la puede hacer en cualquier momento dentro de un lapso de 3 años, desde el momento en que tiene conocimiento de que se cometió el delito o de que tiene el nombre del delincuente, del contribuyente en este caso. Si no se tiene el conocimiento del delito, en 5 años esto prescribe, se computarán las acciones al fiscal y ya no hay nada que hacer. Buen día, mi nombre es Benaya Aguirre y les voy a hablar sobre el delito calificado de defraudación fiscal. En el numeral 108 de la Ley Tributaria se encuentra la calificativa o agravante en los delitos. En el delito de defraudación fiscal se encuentra esa actitud dolosa e intencional por parte del sujeto activo del ilícito, de la que se desprende un elemento más para la aplicación de las sanciones a que se hace acreedor el delincuente fiscal. El aprovechar del error o usando medios engañosos afecta el patrimonio del fisco se encuentra en el delito en mención y además cuando lo realice usando documentos falsos, omita expedir reiteradamente sus comprobantes por las actividades que realicen. Siempre las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos,
manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan, no llevar los sistemas o registros contables a que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros, omitir contribuciones retenidas o recaudadas. La legislación da oportunidad para que antes de proceder coactivamente para obtener el cumplimiento de la obligación, voluntariamente el posible defraudador cumpla las disposiciones fiscales para no proceder en su contra. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Raimundo Tineo Gastelum. Vengo a hablarles de los delitos relativos al registro federal del contribuyente. En cuanto a esto, tenemos que la ley marca que estos delitos serán sancionados de 3 meses a 3 años cuando el contribuyente omita solicitar una inscripción o la de un tercero por más de un año a partir de la fecha en que debería hacerlo. Asimismo, al que rinda con falsedad datos, informes o avisos a efecto del registro del RFC. Al contribuyente que use inadecuadamente más de una clave del RFC será catalogado de igual forma y sancionado con la misma pena. Todo aquel que modifique, destruye, utilice incorrectamente el buzón tributario para obtener información de terceros para beneficio propio, asimismo, al que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga el domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente de cambio de domicilio después de haber recibido alguna notificación, ya sea de la orden de visita de requerimiento, de contabilidad, de la solicitud de documentos, información de crédito fiscal o del ejercicio de las facultades de comprobación, se tipificará como de los delitos en este ámbito. Asimismo, tenemos que el contribuyente que registre operaciones contables, fiscales o sociales en 2 libros o más de ellos será sancionado de igual forma. Asimismo, al que oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables que estén obligados a llevar. Todo aquel contribuyente que determine pérdidas con falsedad o bien sea responsable de omitir la declaración informativa o presentarla en forma incompleta en más de 3 ocasiones, por sí o por disposiciones de otra persona, también serán catalogados dentro de este ámbito como delitos. Toda aquella persona que divulgue o haga uso indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial entra dentro de esta clasificación, según sea lo relativo que marque el artículo 110 de nuestro Código Fiscal. Cabe señalar que la autoridad fiscal no formulará querella siempre y cuando el contribuyente haya subsanado la omisión o bien informe a la autoridad fiscal del hecho que se haya cometido, siempre y cuando ésta no te haya notificado previamente o no haya iniciado ya algún proceso. Sería todo por mi parte. Según el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación, referente a delitos depositarios o interventores, en el que encontramos la penalidad a sanción que va de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales, que con perjuicio del fisco federal disponga para sí o para otro bien depositado de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieran constituido si el valor de lo dispuesto no excede de 35,000 pesos. Cuando exceda de esa cantidad, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los disponga a disposición de la autoridad competente. Según el artículo 383, fracción 2 del Código Penal Federal, menciona que considera el abuso de confianza para los efectos de la pena el hecho de disponer de la cosa depositada o sustraerlo el depositario judicial o el designado ante la autoridad administrativa o del trabajo. Dispone para sí o para otro de una cantidad de dinero, de un documento o de cualquier otra persona ajena mueble,
de la cual se transfiere la tenencia, pero no la propiedad. Los elementos son: fracción primera, que el sujeto sea designado por las autoridades fiscales como depositario o como interventor. Fracción segunda, que en el perjuicio del fisco disponga para sí o para otro del bien depositario, de sus productos o de las garantías de cualquier crédito fiscal, se hubieran constituido configurándose los elementos del delito de abuso de confianza. Y por último, debe existir un nexo causal de perjuicio en contra de un fisco y determinado en cantidad líquida. A continuación hablaremos sobre los delitos depositarios o interventores, que estos delitos lo entenderemos como aquel contrato bilateral para virtud del cual un sujeto, que es el depositario, se obliga hacia otro contra el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble y guardarla para restituirla cuando sea requerido por el depositante. De este mismo modo y para los mismos efectos, entenderemos por interventor como aquella persona que es tercera ajena al procedimiento, o sea, no tiene nada que ver con este procedimiento administrativo, que tiene a su cargo la custodia de bienes, ya sean muebles o inmuebles, la cual es asignada por una autoridad fiscal para custodiar el bienestar de los bienes que garantizan un interés fiscal. Una vez comprendido lo anterior, se desprende un delito contemplado en la legislación penal, que viene siendo el abuso de confianza. ¿Y qué es el abuso de confianza? Este abuso de confianza, para empezar, atenta contra el patrimonio de las personas y dicho ordenamiento federal señala que hay abuso de confianza, como les mencionaba ahorita. Abuso de confianza es cuando una persona con perjuicio de un tercero. Buen día, mi nombre es Jorge Quintero Duarte y les voy a hablar de delitos por destrucción de medidas de aseguramiento. Este tipo de delitos fiscales son frecuentes en la práctica, ya que en ocasiones el contribuyente, por una u otra causa, pretende destruir las medidas de aseguramiento que la autoridad fiscal coloca con el fin de realizar su actividad fiscalizadora. Consiste en observar el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria. En lo que se refiere al rompimiento de sellos, se debe dar un presupuesto del delito, el cual consiste en el dolo por parte del contribuyente, tal y como se desprende del numeral 113 del Código Tributario, en el cual se establece: se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que dolosamente altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados. Soy Karina Ramírez y les voy a hablar sobre el robo o destrucción de mercancías en recintos fiscales. Primero que nada, ¿qué es un recinto fiscal? Un recinto fiscal es un lugar determinado y administrado por particulares, donde el Servicio de Administración Tributaria otorga una concesión para que los particulares presten el servicio de manejo, almacén y custodia de mercancías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados concesionados. Esta concesión se otorgará mediante una licitación conforme a lo establecido en el reglamento e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble en donde se prestarán los servicios. Entonces, identificamos que el primero recinto fiscal en donde se encuentra administrado por la propia autoridad aduanal, por ejemplo, en bodegas de pequeños aeropuertos interiores del país, donde existan arribos de mercancías de procedencia extranjera. Y los segundos se tratan de lugares concesionados vía licitación por el SAT a particulares. Por ejemplo, cualquier terminal de carga en donde se realicen maniobras de carga y descarga de contenedores que arriban al país dentro del extranjero. El artículo 115 del Código Fiscal de la Federación
menciona que se impondrá una sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que se apodere de mercancías que se encuentren en recintos fiscales o fiscalizado si el valor del robo no exceda de 66.470. Buenos días, mi nombre es Renaya Aguirre. No, buenos días. Soy Karina Ramírez y les voy a hablar sobre el robo de mercancías. Las sanciones de la defraudación fiscal según el Código Fiscal. Fiscal.